Estamos con Marcelo Taborda, analista internacional, que siempre nos da una mano para profundizar estos temas. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Viendo con preocupación esto que está sucediendo en Medio Oriente, hacía realmente un tiempo que no se veía una escalada de violencia tal, vuelven a aparecer términos como armamento nuclear, no dejamos de prestar atención las actitudes o los gestos políticos, en algunos casos muy elocuentes, ¿no? del actual gobierno argentino hacia Israel. Esto nos pone el foco al menos porque, bueno, sabemos cuáles suelen ser las consecuencias en estos casos. En fin, mirando con mucha preocupación esto que está ocurriendo, ¿podemos llegar a pensar que la situación todavía va a empeorar, Marcelo? Bueno, en esto hay que decir un par de cosas. Irán era la hipótesis de conflicto principal que tenía Israel desde hace mucho tiempo, pero todo el mundo pensaba que a pesar de que ya meses atrás se habían producido algunos ataques, si recordamos con drones, era como que estaban midiéndose fuerzas y había mucha verborragia bélica en ambos bandos. Nadie pensaba que esto podía traspasar ciertos límites, que de hecho a partir de la semana pasada los ha traspasado y con creces. El argumento que dio Israel para lanzar el primer ataque o la primera ofensiva de la semana pasada fue que era un ataque preventivo para evitar que el Estado Islámico o la teocracia iraní se hiciese con bombas atómicas, que estaba en la última fase de producción y que el plan nuclear estaba por dar sus frutos en ese sentido, algo que negó Teherán, negó el gobierno iraní, pero que además se producía en medio de negociaciones que estaba llevando adelante el presidente estadounidense Donald Trump con el gobierno de el ayatolá Ali Khamenei y de lo que podía llegar a ser un acuerdo parecido, no exactamente igual a lo que había sido el del 5+1, que fueron las potencias que tienen el poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en tiempos en que gobernaba Estados Unidos Barack Obama, sumado al Reino Unido, Francia, China, Rusia, parece otro mundo en aquel entonces que hubieran hecho esos acuerdos, y también Alemania con el gobierno iraní para monitorear o controlar el plan nuclear o de desarrollo nuclear de Irán, que Teherán decía que solo apuntaba a fines pacíficos y negaba que fuera a producir esa bomba atómica que causaba tanto escozor en el gobierno de Israel. Pero por otro lado está el trasfondo que vos decías antes, ¿no? Lo que es la realidad en la Franja de Gaza o el conflicto israelo-palestino. Pareciera también que hace un siglo llegaba la activista sueca Greta Thunberg, era detenida con esta flotilla de la libertad. Bueno, los hechos se van produciendo con una velocidad inusitada, si se quiere, en Medio Oriente, y casi todos los días estamos hablando de una escalada aún mayor. Marcelo, veía recién... Sí, te escucho. Te escuchaba atentamente, escuchaba lo que refería sobre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Mi compañera recién hablaba de esta suerte de pseudo dualidad del presidente Donald Trump. Europa en este momento está en condiciones de intervenir de una manera diplomática pero enérgica para tratar de evitar una escalada de violencia aún mayor. Europa está sumida dentro de sus propios conflictos. Europa está más débil que nunca. Europa tiene el conflicto irresuelto de Ucrania y además la amenaza desde que retomó el poder, podríamos decir, el 20 de enero pasado Donald Trump, de retirar fondos o retasear los fondos que hace como aporte Estados Unidos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. De hecho, le reclamó a los europeos que destinen un mayor porcentaje de su Producto Interno Bruto. Hay toda una
discusión interna en los países sobre el destino que se da a esos fondos, también por la propia crisis que se vive, y entonces hay ahí como un recelo, además por las políticas arancelarias del propio Trump. Hay como una suerte de movimientos de placas tectónicas, podríamos decir, en el universo en este momento con respecto a la geoestrategia o la geopolítica. Entonces, hay quienes se miran con recelo. Estaba la reunión del G7 en Canadá por estas horas que Trump abandonó antes de tiempo. Para muchos era porque estaba buscando el alto el fuego entre Israel e Irán. El propio Trump lo desmintió. Y yo en esto también ahondo en alguna cuestión, ¿no? Por un lado, Trump decía, nosotros no tuvimos nada que ver, pero al día siguiente de que había dado esa frase, que fue el día posterior al inicio de esta escalada, el propio gobierno israelí dijo que había informado, y un vocero de Donald Trump dijo, sí, efectivamente nosotros conocíamos desde un día antes que esto se iba a producir. Ahora tiene una postura ambigua, porque por un lado pareciera que hace exhortaciones a la paz, pero por el otro lado también está movilizándose un portaaviones hacia la zona del mar Mediterráneo, cerca de la zona del conflicto, y han despegado días u horas atrás aviones cisternas que son para repostar combustible en el aire, que muchos interpretaron que podía ser una maniobra de apoyo a los ataques aéreos israelíes. ¿Cómo estás? Que se lanzan sobre Irán, ¿no? Buen día. Me parece también importante contar el otro lado, la otra versión de la historia, que tiene que ver que Irán viene financiando a Hamas, que es el grupo terrorista que está gobernando en la Franja de Gaza, que ha impedido el ingreso de la ayuda humanitaria. También toda esta situación que se viene dando, recién nombrabas a Greta Thunberg, la activista que hizo videos polémicos que se viralizaron diciendo que había sido detenida por el gobierno israelí. Después se vieron y se viralizaron las imágenes donde estaba con sus activistas, compañeros, siendo atendida, tomando agua, comiendo sándwiches que les dio el ejército, acompañándolos, sacándolos de la franja. Sí, termina siendo deportada, pero estaba absolutamente libre en el aeropuerto. Se difundieron las imágenes y fue absolutamente escrachada por toda cómo aportó, digamos, a esta movida que se está haciendo antijudaísmo, anti-israelismo. O sea, es una situación también difícil que se está viviendo del otro lado, en donde si no fuera por la cúpula de hierro que tiene Israel, el desastre sería terrible. Y lo hemos visto también quienes hemos tenido la posibilidad de estar ahí hace poco, de ver también la tecnología que está utilizando el gobierno oriental, absolutamente bancado por China. O sea, que hay una cuestión superior que de los dos lados hay bancas, ¿no? Se puede criticar el lado occidental, que como argentinos pertenecemos, y el lado de la mirada oriental, en donde hay potencias también como Rusia y como China, que están bancando a el gobierno iraní, y Hamas y el terrorismo se financia de algún lado también. Digamos, una cuestión, una escalada muy grande que se está haciendo en torno a esto, y una mirada apuntada nuevamente absolutamente en contra del gobierno israelí, con todas las críticas que se pueden llevar a cabo de Netanyahu, de sus políticas de gobierno, de su situación también judicial y gubernamental. Es como muy amplio y muy difícil el conflicto que se está viviendo. Y yo pongo dos puntos ahí suspensivos. Primero, que en ningún momento yo estoy justificando al gobierno iraní, ni mucho menos, además de hecho de una teocracia. Contra, para nada en contra de esa mirada, pero estas cuestiones que este lado B también que se está viviendo del otro lado de la historia, ¿no? Mira, se trata de dos gobiernos que popularmente e internamente atraviesan graves problemas. De hecho, la resistencia que se empezó a evidenciar, muy difícil de llevar adelante, hacia el gobierno iraní, si recordamos el episodio con la joven iraní que se negaba a usar el velo, lo que pasó y todo lo que se desató después con algunas manifestaciones que no tenían precedentes, daban indicios de la posibilidad de establecer algún cambio. En el otro sentido, también hubo multitudinarias manifestaciones que precedieron a la ofensiva de Gaza, que precedieron los terribles ataques de Hamas del 7 de octubre del año 2023,
pero acá también se plantean una serie de discusiones e hipótesis, ¿no? Vos mencionabas la cúpula de hierro, cuando empezó los ataques contra la cúpula militar y de la Guardia Revolucionaria, el ejército israelí o la Fuerza Aérea o a través de los drones, se hablaba de que habían sido ataques quirúrgicos. Acá hay que sacar un poco los eufemismos. No se trata, es muy difícil hablar de ataques preventivos en esta situación, porque si entramos en esa filosofía, cada uno se va a atacar mutuamente preventivamente y nunca nadie va a tener responsabilidades por los ataques. Y en cuanto a los ataques quirúrgicos, creo que desde la época de la guerra de los Balcanes, cuando se hablaba de los daños, empezó a aflorar el concepto de daño colateral. Cuando le pegás a un edificio donde viven civiles, muy quirúrgico, claro, no creo que pueda ser, por más precisión que puedan tener los misiles. Y lo digo para ambos lados, claro, ¿no? Para la gente que está del otro lado, los ataques quirúrgicos son el gobierno israelí lo que dice: nosotros bombardeamos puntualmente en algunos lugares en donde para nosotros están los líderes y demás, y del otro lado dicen, bueno, a nosotros nos están bombardeando absolutamente todo el territorio de todos los civiles. Eso es para contarle a la gente que está del otro lado también que... Son eufemismos. Sí. Sobre todo basta con ver cómo está Gaza, por ejemplo, en cuanto a infraestructura o lo que quedó de Gaza por bombardeos, y uno ahí puede tener eso, pero lo puede ver también ahora con estos ataques que, como decías vos, están perforando la cúpula de hierro o el sistema de protección antimisiles o antidrones de Israel, y proyectiles que han caído en Haifa, que han caído en Tel Aviv. Sí. Estaba leyendo un informe de esta mañana temprano. También acá, como en cualquier guerra, hay que decir que una de las primeras víctimas es la verdad, entonces hay que tratar de ver también las fuentes, cotejarla. Y, por ejemplo, Irán habla de haber logrado impactar las sedes del Mossad o del sistema de espionaje israelí, lo cual también parece bastante difícil de creer en estas circunstancias, ¿no? Exactamente. La verdad, la principal perjudicada, hemos visto incluso en redes sociales el mismo ataque, las mismas imágenes idénticas, clonadas. Y la gente, los civiles en el medio. Diciendo que son de un lado y del otro. Los misiles que caen sobre Teherán, los misiles que caen sobre Tel Aviv, y es el mismo video. Ya es cierto eso, es cierto. Confiar en las redes sociales hoy es muy difícil. Sí. Aporto una cuestión. Ayer Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, el que más ha gobernado el Estado de Israel desde su fundación en 1948, por distintas etapas, y podríamos hacer una especie de relevamiento de lo que ha sido sus gestiones en distintos tiempos, ¿no? Pero hoy está aliado con las fuerzas más, podríamos decir, de ultraderecha en Israel, y se estaba tocando una moción de censura poco después de que el presidente argentino Javier Milei dejó el territorio de Israel. La Knesset, en el Parlamento israelí, estaba a punto de votarse y con posibilidades de que prosperara una caída del gobierno. En ese momento, no digo que tenga que ver exactamente esto, digo los momentos que atraviesa. Y por el otro lado, en el Irán de Ali Khamenei como máximo líder, pensemos que es un líder que tiene 86 años y que asumió poco después de la muerte del ayatolá Ruhollah Khomeini. Estamos hablando de 1989, es decir, 10 años después de que triunfara la revolución islámica que destronó al Shah de Persia, que si nos remontamos también no era precisamente un demócrata, sino que era una pieza que estaba colocada en Irán y servía o fungía a los intereses de las potencias occidentales, el Reino Unido de Gran Bretaña y el propio Estados Unidos, que era donde el Shah se había formado. Pero esto parece ya irse a la prehistoria, con la dinámica que tienen los acontecimientos. Y con respecto al papel de las potencias, está claro que es la pieza del tablero de este ajedrez internacional que interesa a todos o a casi todos. Hoy se habla, por ejemplo, de una posibilidad de que Irán cerrara el estrecho de Hormuz, con las consecuencias que esto podría traer para la elevación de los precios del crudo, del petróleo a nivel internacional. Y probablemente las potencias ahí tomen cartas en el asunto, porque probablemente, o no, seguramente, les interesa mucho más el efecto económico que lo que pueda tener en la pérdida de vidas un conflicto de estas características si se extiende y se desarrolla en toda la región, ¿no? Tal cual. Marcelo, como siempre, muchas gracias por este contacto. Un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes. Ojalá se supere esto y podemos estar hablando de un alto el fuego en el corto plazo. Ojalá que así sea.